Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y bien sea por las ondas radiales o a través del internet, el propósito de este programa es traer aliento a la vida de los oyentes, de dar directrices conforme a la palabra de Dios para el diario vivir. Este programa se transmite tanto en estaciones de radio como en el internet. Para mayor información de nosotros, diríjase a la página web www.unavozeneldesierto.org, donde también podrá saber cómo contactarnos y conocer nuestras redes sociales. Hoy tengo una visita especial desde California al pastor Adrián Rojas. Él es muy versado en el tema de coaching y mentoring. Estos días precisamente tuve la oportunidad, el privilegio de asistir a una de sus conferencias y realmente me impactó mucho. Y sé que a ustedes también les va a bendecir. Muchas gracias por acompañarnos, Pastor Adrián. Adrián, usted es director de un instituto de coaching y liderazgo. Y tal vez hemos escuchado mucho eso del coaching y a veces pensamos que es un tema como para no la iglesia. Entonces, ¿qué más que usted que lleva muchos años de experiencia y está basado desde Estados Unidos su ministerio a Latinoamérica? Cuéntanos un poco de este instituto antes de que nos presente el tema. Sí, bueno, este instituto comenzó hace unos 8 años. Actualmente tenemos más de 500 estudiantes graduados. Nos enfocamos más que todo, tenemos dos áreas. Una área, sí, a través de una red de liderazgo cristiano, damos enfoques totalmente cristianos y también hemos trabajado hacia la empresa privada y pública mediante programas de liderazgo, coaching, mentoring y también habilidades blandas. Realmente Dios nos ha abierto la puerta y hemos certificado a mucho liderazgo a nivel universitario, a nivel de gobierno, especialmente en mi país. Y pues en este momento tenemos oficinas en Costa Rica, en México y aquí en Estados Unidos. Y el instituto va creciendo, ¿verdad? En este momento estamos en una etapa de crecimiento. Y creo que es algo maravilloso de parte de Dios porque vamos saliendo de una pandemia y en vez de crecer vamos hacia nuevas etapas. Y realmente esto ha sido algo muy fuerte para mí porque yo tengo 40 años en el ministerio. Hemos fundado iglesias y hace como aproximadamente en el 2005 comencé a conocer el coaching y el mentoring, aunque ahora se ha desvirtuado mucho, ¿verdad? Se convirtió en una moda y se ha desvirtuado, pero cuando uno ve los principios más importantes del coaching, del mentoring, y los puede pasar a través del filtro de la escritura, realmente son, eh, podemos decir, disciplinas que pueden ser de mucha ayuda, mucha bendición para un líder cristiano. Por eso el tema es coaching y mentoring en el liderazgo, ¿verdad? O sea, son dos disciplinas a las que podemos echar mano. Algunos echan mano a la psicología, a la consejería, a otras disciplinas, pero estas dos disciplinas no se han tocado en ese sentido, tanto en el discipulado como en el liderazgo, y son fundamentales, son muy importantes, ¿verdad? Y es la razón por la que las empresas más grandes del mundo exigen a sus líderes tener una certificación en coaching o en mentoring o ambas, ¿verdad? Y eso es una realidad a nivel mundial. Bueno, muy bien. Y es que hay muchos términos que ya usamos en la iglesia, por ejemplo, mentoreo, ¿cierto? No se usa el de coach, porque coach suena como a un entrenador de un equipo, Sí. pero ahorita usted nos va a aclarar estos términos, nos va a explicar cómo se relacionan y cómo se aplican bien para dentro de la iglesia, ¿no? Usted va a hacer unas buenas aclaraciones de la terminología. Entonces, el pastor Adrián tiene una conferencia en PowerPoint que nos va a compartir. Ya puede compartir la pasta. Con gusto. Bueno,
La conferencia que di habla de mentoring y coaching en el discipulado, y yo quisiera ir más allá porque el mentoring y el coaching lo podemos aplicar al liderazgo. Y el discipulado es parte del liderazgo. El discipulado tiene una parte mentora y debería tener otra parte de coaching. Tal vez lo más importante es iniciar viendo precisamente la imagen que está ahí, pareciera como agua que tiene ondas expansivas, y podemos imaginar nuestra influencia sobre las personas como lanzar una piedra en el agua, y al lanzarla, entre más fuerza lleve, más grandes van a ser las ondas que van a salir de nosotros. Entonces ya empezamos a ver el liderazgo no desde un punto de vista jerárquico, como normalmente lo ve el mundo entero, ¿verdad? Siempre hay alguien arriba y alguien abajo, pero Jesús dijo: entre ustedes no será así, sino que el mayor entre ustedes es el que les sirve. Entonces, en ese sentido, nos vemos más bien en un mundo plano, donde nadie es más grande ni más pequeño que yo, sino simplemente que el hecho de tener un liderazgo me da la capacidad de impactar esa agua y generar ondas a mi alrededor, ondas de influencia. Precisamente las ondas que se generan más cerca de mí son las más fuertes. Normalmente la familia, las personas que están más cerca de nosotros, por ejemplo, un pastor, el grupo de servidores y líderes son los que más van a ser impactados por esa onda expansiva. Pero tenemos la capacidad, a través de estas dos disciplinas que hoy vamos a ver, de poder enviar esas ondas a lugares lejanos. O sea, podemos expandirnos y no sabemos hasta dónde va a trascender lo que nosotros estamos haciendo. Inclusive podría trascender el tiempo y el espacio, porque como el mentoring es multiplicador, permite que muchas veces aún nosotros dejando esta tierra, nuestra influencia queda. Entonces es muy importante poder entender cómo usar estas disciplinas para crear esa onda expansiva, y que la mejor forma, de acuerdo a lo que nos enseña la escritura y que estamos trabajando en lo que es el evangelismo y el ganar almas para Cristo, siempre va a ser el discipulado. Por eso es uno de los mandamientos más importantes. Y cuando vemos a Jesús que se está despidiendo de sus discípulos, no estaba muriendo, más bien estaba resucitado, pero los iba a dejar de ver físicamente. Y cuando uno va a dejar de ver a alguien físicamente, le dice lo que más le importa. Y él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad? Y cuando hablamos de enseñanza, aprendizaje, no estamos hablando de dar un estudio bíblico, estamos hablando de construir vidas, ¿verdad? Y precisamente el mentoring y el coaching nos permite construir vidas. Es Entonces, parecido, pastor, sí, a un padre a sus hijos. Es el mismo correcto. tipo de relación, ¿no? De hecho, si un padre o una madre no logran convertirse en mentores, van a perder su influencia, esa influencia. ¿Por qué? Porque entre los primeros 8 años, el canal de influencia se va invirtiendo. O sea, cuando un niño tiene hasta los 6 años, 7 años que entra a la escuela, tiene el 100% de influencia de sus padres. Pero una vez que entra a estudiar, si entra a estudiar antes, todavía más rápido va a perder, ya se va perdiendo la influencia. Ya cuando un niño llega a los 8 años, hay una lucha fuerte, y ya para los 12 años hay un 50-50. A partir de ahí los padres empiezan a perder influencia, y cuando llega a los 15, 16 años se ha invertido totalmente, y la influencia mayor la tienen sus amigos. Sin embargo, si un padre sabe trabajar el mentoring, que es una clase que sí damos a nivel cristiano, que es coaching para padres de familia, es un programa completo. Ese coaching para padres de familia, coaching mentoring para padres de familia,
lo que hacemos es ayudar a los padres a convertirse en mentores para poder cerrar esa brecha y que esa ventana de influencia se mantenga durante la adolescencia, que es tan difícil. Entonces, definitivamente, los padres son líderes, tienen que ser líderes además de papás. Y cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de jefes o el que manda, ¿verdad? Porque también eso se ha desvirtuado. El término líder viene de, bueno, realmente es una palabra muy nueva en el español, ¿verdad? Porque tiene unos 50 años de estar en el diccionario de español, pero viene del inglés to lead, que significa orientar, acompañar, desarrollar, ¿verdad? Eso es un líder, es el que acompaña. Entonces, estas disciplinas son muy útiles para un líder que acompaña, que hace crecer a las personas, que las empuja a sobresalir, ¿verdad? Que es, supongo, y así debe ser la labor de un pastor, de un padre, que es levantar a la gente, no levantarse a sí mismo, sino empujar y levantar a la gente para que la gente brille, ¿verdad? No se trata de brillar nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, son muy útiles. Podemos, tal vez, verlo de esta forma desde el punto de vista de discipulado, ¿verdad? Aquí tenemos dos pasajes muy importantes en la vida de la iglesia. Según de Timoteo capítulo 2, verso 2 dice, lo que me has enseñado, perdón, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Aquí lo que estamos viendo es un programa mentor, porque el mentor transfiere a lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, lo que yo te he dado. Busca personas a las que puedas hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que esto se multiplique. Y ese es el principio de la evangelización, el discipulado. El problema con esto, que sería el mentoring o la mentoría, es que podría construir, por decir algo, muñequitos en serie. O sea, todos serían iguales porque estoy transfiriendo todo lo que yo soy y se convierten en otro Adrián. Y yo no quiero que la gente se convierta en otro Adrián porque precisamente 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces tenemos una gran diversidad dentro de la iglesia. Hay una gran diversidad de talentos, dones, capacidades que Dios ha dado a las personas. Por lo tanto, el mentoring me permite transmitir ciertas cosas, pero el coaching, que sería el que está planteando Pedro, nos permite sacar lo mejor que Dios ha puesto en las personas. Y esas dos cosas hacen que las personas puedan desarrollarse, transformarse. Y entonces aquí hablamos de un discipulado transformacional, no de un estudio bíblico que llena a la gente de conocimiento, porque hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no ha desarrollado carácter, no tiene una vida equilibrada en Dios, y lo que necesitan es un proceso transformacional, un acompañamiento transformacional. Entonces, a partir de este enfoque dual, por decirlo así, del discipulado, es que podemos partir para tratar de entender esto. Primero que todo, debemos entender lo que no es coaching, precisamente porque hoy en día se ha desvirtuado el coaching y el mentoring. No está claramente definido uno y lo otro. Y por otro lado, lo confunden con otras disciplinas. Yo no estoy diciendo que no se puedan mezclar, pero sí es importante saber qué es una y qué es la otra y qué no es coaching ni mentoring, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se hacen llamar coaches. Hay coaches mágicos, hay coaching de ángeles, coaching de muchas cosas que no tiene que ver nada con el coaching, ¿verdad? Estamos hablando de algo realmente serio e importante. Traducido, pastor, traducido al español sería entrenador, ¿no? O sea, lo de coaching, ¿cierto? Sí, bueno,
tiene dos sentidos. Coaching viene de coach, que es coche, viene del francés, y el coche lo que hace es llevar a una persona de un lado a otro. Más que todo, ese sería el enfoque. Lo que pasa es que en el término americano se le ha llamado coach a un entrenador, entonces muchos Sí. lo entienden como entrenador, y hasta cierto punto sí, porque estamos entrenando a las personas para que tomen control de sus decisiones, de su vida, para que tengan un aprendizaje transformacional. Pero más que todo, estaría en el término de coche, porque lo más importante del coaching es que permite llevar a las personas de un punto A un punto B, ¿verdad? De donde están a un lugar donde desean estar, o en el caso cristiano, un lugar donde Dios les ha mostrado que deberían estar y no están. Ese es el problema. Cuando yo estoy insatisfecho con algo, con el estilo de vida en algún área de mi vida, familiar, finanzas, en mi tiempo libre, por ejemplo, en salud, en algo de mi vida que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que yo no estoy feliz a como estoy, entonces el coaching es muy útil para llevar a la persona, inclusive a nivel ministerial. Yo no estoy contento como estoy, entonces el coaching me sirve para llevar a la persona de ese lugar a donde realmente necesita estar. Pero hablemos primero de lo que no es coaching. Por ejemplo, la terapia. La terapia, sea una terapia no psicológica o terapia psicológica, cualquier tipo de terapia no es coaching, porque la terapia está enfocada primero que todo en el pasado. Trabaja con aspectos que tienen que ver con el pasado de la persona e inclusive con su presente, pero relacionado con el pasado. Normalmente generan un diagnóstico y basado en ese diagnóstico, el terapeuta genera una receta, da su opinión y le dice a la persona lo que tiene que hacer. Eso no es coaching, no es mentoring, porque el coaching y el mentoring no hace diagnósticos, no toca el pasado, está enfocado, es más, su proceso nace en el futuro, en la visión, no en el pasado. Así que cualquier persona que venga a hacerle técnicas hacia el pasado y todo eso, diga es coaching, no es coaching, ¿verdad? La terapia es útil para sanar patologías, situaciones, traumas que están afectando el presente a causa de situaciones que ocurrieron en el pasado. Al coaching y al mentoring no le interesa lo que fuiste. Esas disciplinas están enfocadas en lo que quieres ser. Entonces, nada que ver con la terapia. Tampoco es consejería, porque la consejería es el consejo oportuno en una situación que yo estoy viviendo. Entonces, yo voy donde una persona, le cuento mi situación y esta persona con su conocimiento genera una serie de pautas y me da alternativas para que yo elija, pero las alternativas vienen del consejero. En el coaching y el mentoring no funciona así porque realmente las alternativas salen dentro de la persona y el coaching no da consejos. De hecho, el coaching no tiene respuestas. El coach no tiene respuestas, tiene todas las preguntas. Por eso el coaching está basado en la pregunta, ¿verdad? El mentoring también, pero tiene objetivos diferentes, pero está todo basado en la pregunta. Y por último, podemos hablar de la consultoría, ¿verdad? Tanto a nivel empresarial como personas que son consultores, a quienes les consultan, son especialistas en algo. Por ejemplo, un consultor en finanzas, por ejemplo, un consultor en salud, en fitness, en cualquier área. Esa persona es un especialista y le vienen y le presentan un problema, igualmente hace un diagnóstico muy diferente al del terapista o al terapeuta y posteriormente genera también una receta. No tiene que ver nada con coaching y mentoring. El coaching y mentoring son dos cosas totalmente diferentes y es lo que vamos a tratar de definir a partir de este momento. Lo importante es dónde se juntan estas dos disciplinas, porque son diferentes, son totalmente diferentes y podríamos decir que es como tener una moneda y es una sola moneda, pero cada lado tiene una cara diferente.
Entonces, si yo digo mentoring y coaching en el liderazgo, estoy diciendo que son las dos caras de una moneda llamada liderazgo, ¿verdad? Dos sombreros que puedo usar, que puedo mezclar porque tiene algunas cosas especialmente técnicas en común, pero objetivos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común las dos técnicas o las dos disciplinas es que comienzan en el futuro. Y ahí es donde comienzan a tener también una gran afinidad con la vida cristiana, porque nuestra vida cristiana jamás está en el pasado. El pasado murió. Sí. Ya Adrián no existe. Ahora Cristo vive en mí. Entonces, lo que hay para un creyente siempre es futuro. Nunca es pasado. El pasado solo me sirvió para que el Dios me llevara al Señor Jesús. Pero el futuro es donde Dios me está viendo. ¿Cómo me está viendo? ¿Dónde debo estar? ¿Dónde debo estar ministerialmente? ¿Dónde debo estar familiarmente? ¿Dónde debo estar como cristiano, como creyente? ¿Dónde debo estar en mis finanzas? ¿Dónde debo estar en mi salud? ¿Dónde debo estar en todas las áreas de mi vida y en todas las áreas de mi ser y de mi hacer? Son dos áreas importantes del coaching y del mentoring. El ser, que lo entendemos, digamos, dentro del campo secular, hablamos de espiritualidad, emocionalidad y corporeidad. Dentro del campo cristiano se dice espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales y por lo tanto debe haber un equilibrio en esas tres áreas, porque si yo estoy mal espiritual, afecto las otras dos áreas. Si estoy mal de salud, afecto las otras dos áreas. Si estoy mal emocionalmente, afecto las otras dos áreas. Entonces, son tres áreas que se afectan una a la otra, por lo tanto deben estar sanas. Y esas tres áreas, si están sanas, van a afectar positivamente el hacer de la persona. Si están enfermas, van a afectar negativamente el hacer de la persona. En el hacer de la persona, lo que tenemos son roles dentro de diversas áreas que están mencionados, como áreas como familia, trabajo, relaciones, iglesia, ministerio, etcétera. Áreas de mi vida, de mi hacer, que son impactadas por esas otras tres. Entonces, cuando vemos esto, Dios nos está llevando al futuro. El futuro, como dice Jeremías 29:11, o sea, el futuro que ustedes quieren. Yo les voy a dar el futuro que ustedes quieren, el futuro que ustedes desean. Y lo dice en un momento en que el pueblo de Israel estaba muy mal. Entonces, yo tengo planes y mis planes están en el futuro, no tiene que ver nada con el pasado. Entonces, por eso estas disciplinas son tan importantes en la vida cristiana, porque me enfocan donde yo debo estar, no importa dónde estoy, no importa dónde estuve, lo importante es dónde debo estar. Yo tengo que estar claro dónde quiero ir. Y el problema Pastor, que... Sí, usted adelante. decía que esto no da fórmulas, que no es como un consejero No, familiar, por decir, que da respuestas. ¿Cómo, cómo se da la solución a dónde debo estar? Porque Dios tiene ok, un plan para cada persona totalmente diferente y siempre he escuchado que correcto, ya no lo puso adentro, lo que pasa es que uno tiene que descubrirlo o algo así, ¿no? Pues, correcto. Sí, tiene que haber precisamente a eso iba. La mayoría de las personas no saben dónde necesitan estar. Si usted o escucha y póngase en el lugar de Dios, a veces las oraciones que hacen muchos creyentes es, Señor, yo no quiero estar enfermo, Señor, yo no quiero perder mi trabajo, Señor, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y pareciera que la gente está muy clara en lo que no quiere. Si yo le dice, pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Se quedan en blanco. Es como que yo me suba a un taxi y de pronto me diga, señor, ¿dónde quiere ir? Mire, yo no quiero ir a Los Ángeles. Está sí. bien, pero ¿dónde quiere ir? Bueno, yo no quiero ir a San Francisco. Entonces, muy bien, pero ¿dónde quiere ir? Y yo sigo diciendo, no quiero ir a ningún lado. Y el taxista dice, este señor está loco, porque no sabe a dónde quiere ir, Sí. ¿verdad? Entonces algunos se suben inclusive al bus que dice para donde sea.
Y así se suben a cualquier iglesia, se cambian de iglesia porque no saben para dónde van, ¿verdad? Entonces, es importante ayudar a las personas a descubrir precisamente cuál es el propósito. ¿Cuál fue la razón que Dios tuvo cuando me pensó? Porque dice que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. No, no solamente cuando nacimos. O sea, es antes de la fundación del Sí, mundo. Ya tenía un proyecto conmigo. Y si yo paso toda mi vida sin descubrir el plan de Dios para mi vida, sería un desperdicio. Y creo que estas disciplinas son ayudantes. Yo no estoy sacando la palabra es principal, el Espíritu Santo. Esto, al igual que otras disciplinas, son como ayudantes, como complementos que nos van a ayudar en el liderazgo para ayudar a otras personas a descubrirse, descubrir cuál es el propósito. Entonces, estas dos disciplinas, mentoring y coaching, se enfocan en ese futuro. Y cuando ya la persona está clara en ese futuro, entonces sí nos venimos para atrás, no de atrás para adelante, sino de adelante para atrás, para definir, ok, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Y eso tiene que ver mucho con con este pasaje de Jeremías 29:11. ¿Por qué? Porque ahí dice, cuando dice el futuro que ustedes esperan, usan una palabra hebrea que es aharit, que si la tratáramos de traducir para el español no es muy lógica, porque trataría de decirnos el futuro que está detrás. Y es que el futuro que está detrás, solo Dios lo puede ver así, porque Él ya está en mi futuro, ¿verdad? Él hasta, puede ver mi pasado desde el futuro, lo que sí, yo no he vivido, y Él puede revelarme eso. Y de eso se trata, ¿verdad? Que Él puede poder realmente entender este camino que no he recorrido, de donde debo estar hasta donde estoy, todavía no lo he vivido, pero en alguna medida yo puedo entender cuál es el camino que debo recorrer. Puede haber una revelación de ese camino. Y por eso, cuando la persona ya está clara de esto, lo primero que empieza a ver en su vida es una brecha de insatisfacción. Le llamamos brecha de insatisfacción porque no va a estar satisfecho. De pronto puede visualizar dónde Dios quiere tenerle y dice, mira dónde estoy. Ahora, le llamamos brecha de insatisfacción, pero en el proceso de coaching lo vamos a llevar a una brecha real, porque normalmente la persona está viéndose desde una perspectiva a veces muy negativa y la brecha es muy grande para los ojos de la persona. Cuando Dios le empieza a mostrar todo lo que Él le ha puesto, todos los dones y talentos que le ha dado, porque cuando Dios nos pone en esta tierra, nos da un paquete básico, ¿verdad? Es un paquete básico como cuando uno compra una computadora, no viene vacía, viene con un sistema operativo básico que le permite ya instalar otros programas y sí, desarrollar esa computadora. Cuando venimos al mundo, venimos con un paquete básico. Y ese paquete básico, Dios lo puso ahí para que podamos cumplir el propósito. Entonces, cuando la persona ha sido afectada, tiene creencias limitantes, no le permite verse en ese paquete básico. Lo que hace este proceso es que le permite verse tal cual es y entonces la brecha de insatisfacción se reduce. No es que no haya brecha, pero se reduce al descubrir todas sus fortalezas, todos sus talentos, todo lo que Dios le ha dado. E inclusive ahí sí entra el pasado, pero desde el punto de la experiencia, que digamos en el mundo administrativo se llama el know-how, ¿verdad? mm, Toda esa experiencia que yo he adquirido es parte de mis herramientas para cerrar esa brecha, porque todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado con el fin de que yo logre estar donde debo estar. Entonces es la tensión entre el ser y el deber ser, el estar y del deber estar, ¿verdad? Es una tensión que las dos disciplinas manejan, ¿verdad? Ahora, cuando ya nos vamos a tratar de definir la diferencia, porque ya vimos lo que las dos tienen en común, ahora podemos ver lo que hay diferente una y otra.
Uno de los aspectos que tiene el mentoring, por eso usamos el pasaje de Pablo a Timoteo, es que me permite hacer una transferencia. Por ejemplo, normalmente lo lógico es que una iglesia tenga una visión, una misión, un grupo de valores, lo que le llamamos el ADN de la iglesia. Sí, Porque no hay nada más feo que ver una iglesia copiando a otra, ¿verdad? sí, No, sí, Dios la puso ahí con un propósito y cada iglesia en la ciudad cumple un propósito diferente, no compiten, se complementan, ¿verdad? Y yo lo veo así. Es como una nevera o un congelador con muchas cajas de helados de diferentes sabores para que nadie tenga excusa de que no puede ser salvo porque no hay del sabor que quiere. ¿Verdad? Dios ha sí, puesto esa diversidad. Entonces, cada iglesia de pronto va construyendo ese ADN. Y inclusive también el pastor va teniendo un ADN que eh, permite a través del mentoring, o sea, de una mentoría, hacer una transferencia de conocimiento y de experiencia. ¿Qué transmite el mentoring? Transmite lo que acabamos de decir, principios, valores, conocimiento y experiencia. Todas esas cuatro cosas que yo tengo se las voy a transmitir a mi liderazgo, a la gente que trabaja conmigo. Y si logramos hacer la onda expansiva, de pronto toda la iglesia tiene el mismo ADN. Y si nuestra fuerza es grande, esa iglesia sale de las cuatro paredes y está en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, en diferentes lados, y esa transferencia se está dando. Es un liderazgo de influencia. O sea que toda mi iglesia es líder, no el pastor, porque estoy transfiriendo un ADN de liderazgo, entendiendo el liderazgo como influencia, dice Maxwell. Liderazgo es influencia. Entonces, de pronto estamos impactando la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Que, bueno, el mentoring tiene 3 M's, 4 M's, que son un modelo, o sea, hay que crear un modelo, es el modelo que yo quiero establecer, como son los cristianos de esta iglesia. Todos van a tener un mismo modelo, un mismo ADN. Ese modelo yo lo voy a, a monitorear, por esa es la otra M, pero también lo voy a motivar. Y la cuarta M es la multiplicación. El modelo tiene que ser multiplicado. Entonces, se multiplica dentro de la iglesia. La iglesia se debería multiplicar en otras iglesias con el mismo ADN. claro. Y posiblemente también a nivel generacional, si se ha hecho bien el trabajo, entonces los hijos de esa iglesia, los jóvenes van a adquirir el ADN y se van a casar, tal vez se van hasta otra iglesia, pero ese ADN se va a seguir multiplicando. Yo muero y todavía ese ADN se está multiplicando porque es un modelo. Entonces, el mentoring me sirve para multiplicar eso. Ahora, resulta que el otro pasaje de Primera de Pedro decía que hay una multigracia de Dios. Dice que hay una gran variedad de dones, talentos. De hecho, el apóstol Pablo fue tremendamente inteligente en el proceso de desarrollo del liderazgo, porque la iglesia primitiva estaba solo con 2 dones, ¿verdad? Un apóstol y, eh, y diácono. ¿Verdad? Y parecía que hoy en día está, como que estamos retrocediendo, porque parecía que queremos volver a lo mismo. No, Pablo trabaja y desarrolla, presenta más de 30 dones, presenta funciones administrativas, funciones ministeriales, en fin, desarrolla toda una gama de dones. Entonces, ¿cómo desarrollar a todas las personas en cosas que yo no soy? Porque yo no soy administrador, por ejemplo, yo no estudié administración. Sin embargo, mis mayores clientes en los últimos años, antes de dedicarme totalmente a la enseñanza, cuando todavía estaba trabajando con empresas y con organizaciones, mis mayores clientes eran administradores. Yo no sé nada de administración, pero ellos resolvían sus problemas a través del coaching, porque no es necesario ser un experto
para hacer coaching, mientras que el mentoring sí, ¿verdad? Es más de transferir. Entonces, el coaching lo que hace es ayudar a las personas a descubrirse, a mejorar y desarrollar lo que ya tienen adentro. No les va a poner nada. Simplemente los va a descubrir. Hay personas que no saben lo que tienen hasta que no se enfrentan con algo, ¿verdad? Y si no enfrentan eso, no saben qué tan fuerte es. Por ejemplo, pensemos en una madre cuando una mujer queda embarazada la es la primera vez, tiene muchos miedos. Pero cuando ya tiene su bebé, se da cuenta que tiene un montón de talentos naturales para ser madre, porque Dios se los puso ahí, está preparada para ser madre. Entonces, el coaching lo que ayuda es a ese descubrimiento, la mejora, el desarrollo de las fortalezas de las personas y ayuda a las personas a superar barreras. Muchas veces son limitantes que están en la mente, ¿verdad? Que no los deja crecer. Es que yo soy muy tímido, es que yo no puedo hablar en público, es que para mí es muy difícil. Y entonces empiezan a decir una serie de excusas para no hacer lo que Dios los está llamando a hacer. Entonces el coaching sí les ayuda a quitar las excusas, los miedos y por supuesto alcanzar metas y es especialista esta disciplina para alcanzar metas y resolver problemas que no se están pudiendo resolver en la actualidad. Entonces, por ejemplo, para los emprendedores el coaching es fundamental, es importantísimo. Para una persona que está en un proceso de iniciar un ministerio, es importantísimo, ¿verdad? Poder mezclar el mentoring y el coaching en el liderazgo y en el discipulado es algo que le va a aportar tremendo valor a cualquier proyecto que tenga una iglesia. No sé si hay alguna consulta Me de hace tu parte. pensar, ahorita hablaba usted de que uno tiene como barreras o miedos. Me hizo, cuando usted hablaba, me hizo pensar en Moisés. Cuando Dios le Ajá. dijo a Moisés, ve allá, con esta tu fuerza. Bueno, a otro, en los jueces veíamos eso. Vemos ese comportamiento muy repetitivo realmente en muchos hombres de la Biblia, en que Dios tenía como que ser el coaching, o el coach, ¿no? ¿Cómo sería ahí? Así es. Así es. De hecho, cuando Moisés está enfrente del mar y está con el ejército del faraón del otro lado y un pueblo pegando gritos, llorando, desesperado, él se tira al suelo, se postra y comienza a orar a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Entonces no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en tu mano? Hace una pregunta y dice yo, la vara, ¿verdad? Entonces, extiende tu vara, extiende lo que ya yo te he dado, hazlo. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros no queremos usar. Queremos como que Dios venga y nos resuelva todos los problemas. Y Dios no va a hacer eso. Dios nos ha dado una serie de capacidades para que nosotros podamos abrir el mar. Realmente, Dios nos ha dado esa vara que regirá las naciones, que es la palabra, y con la palabra abrimos el mar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sucede con los seres humanos, especialmente con los adultos, porque los niños no tienen ese problema. Los adultos les cuesta aceptar que tienen miedo. Entonces normalmente lo disfrazan con una excusa, con una justificación. Entonces, yo no puedo hablar en público porque yo soy muy tímido y la verdad no me hace falta, no me ha hecho falta hablar en público, yo puedo hacer las cosas así. Y empiezan a buscar excusas para no tener que aceptar que tienen una incompetencia, ¿verdad? Al adulto no le gusta sentirse incompetente, pero es como si yo pongo una persona que no sabe conducir un automóvil, la pongo en el lugar del conductor, le doy la llave y le digo, conduzca. Se siente incómoda, se va a sentir muy mal. Y pues dice, no, yo prefiero andar en bus. Pero lo que pasa es que no le gusta decir, yo no sé conducir, tengo una incompetencia. Pero en el momento que esa incompetencia se vuelve consciente y yo le digo, te puedo ayudar para que aprendas a manejar. Entonces, la persona va a aprender a manejar
de una manera consciente, va a saber todo lo que está haciendo. Y de un momento a otro, así como tenía una incompetencia inconsciente, de un momento a otro va a adquirir una competencia inconsciente, porque eso pasa a su piloto automático y ya todos los que manejamos en piloto automático, ¿verdad? Qué feo sería tener que aprender todos los días a manejar. Pero realmente el mentoring y el coaching se complementan muy bien para ayudar a las personas a superarse, a superar todo lo que los está bloqueando y poder alcanzar metas adecuadas. Entonces, pastor, esto Ajá. nos lleva a que tiene que haber una evaluación de los dones naturales que la persona tiene, ¿cierto? Porque no, tal vez hay alguien que dice tengo miedo de hacer, pero hay alguien que dice yo quiero hacerlo, pero no tiene los dones. O sea, se pasa al otro extremo, ¿no? Correcto. Entonces, ese debe ser un paso, ¿no? La evaluación de dones, ¿no? Sí, yo casi diría el autodescubrimiento, porque es que a veces no nos hemos descubierto, ¿verdad? Y tenemos que recordar que los dones y los talentos son innatos, no se Sí, aprenden. Yo vine con sí, ellos. Algunos son bloqueados. Por ejemplo, en mi caso, por una situación de salud en la niñez, un problema neurológico que yo no podía hablar y se me trababa mi habla, eh, tenía, caía al suelo, inclusive un poco como, parecía como epiléptico y no podía hablar. Entonces los médicos de aquella época le dijeron a mi mamá, él nunca podrá hablar en público. Y ese nunca se metió en mi mente. Pero Dios me había dado un talento para hablar en público. Entonces yo llegaba a los 7 años de la escuela, ponía sillas y tenía los alumnos imaginarios, daba las clases y después me iba a llorar de frustración porque yo nunca iba a poder hacer eso. Y eso me llevó a intentar quitarme la vida. Porque cuando a usted le quieren tapar o quitar lo que Dios le dio, los talentos, esos tienen que ser desarrollados. Cuando uno tiene, por ejemplo, uno nota un talento en un hijo, lo primero que hace es empujarlo para que desarrolle una habilidad natural. Por ejemplo, yo no tengo la habilidad de musical, pero algunos de mis hijos sí. Entonces, lo poquito que yo sé de guitarra se los enseñé y ellos se dispararon, desarrollaron una habilidad natural. Ahora, si quisieran ser guitarristas profesionales, tienen que entrar a estudiar música. No les basta con el talento natural, deben estudiar música. Y si quieren ser como más visibles, pues van a tener que especializarse en algo de la guitarra para ser un guitarrista muy diferente a todos los demás. Entonces hay un desarrollo y todos necesitamos un acompañamiento en ese desarrollo. Ahí es donde entra el mentor y el coach. O por ejemplo en Latinoamérica, que se practica mucho el fútbol, soccer, ¿verdad? Cuando hablamos de, por ejemplo, en Costa Rica, no sé, en otros le llaman los mosquitos, a los más pequeñitos. Eso requieren de una mentoría de fútbol. sí. Pero cuando llegan a cierto momento de su vida, pasan de mentoring a coaching, porque de pronto uno de ellos logra meter un gol de larga distancia, pero no sabe cómo fue que lo logró. Si yo soy un buen coach, me llevo por aparte a este joven y lo pongo a descubrir cómo fue que lo hizo, cómo fue que metió ese gol, cómo podría repetir, cómo podría hacer para repetirlo una y otra vez. Y de pronto se convierte en un cobrador de tiros de larga distancia, experto, diferente a todos los demás, porque saqué lo que había en esa persona que no sabía que lo tenía. Pero si lo hizo una vez, lo puede hacer varias veces. Y eso es lo que hace el coaching. Es muy útil. Entonces, si nosotros vemos el camino, por ejemplo, del discipulado usando mentoring y coaching, lo normal es pasar a cada persona por 3 partes, ¿verdad? La primera, por supuesto, conocer a Jesús y bautizarse. Ese es el principio fundamental. Si no, no seríamos creyentes. Y aquí el mentoring y el coaching son fundamentales porque las personas se convierten a nivel espiritual en bebés recién nacidos.
a los cuales tenemos que ayudar a caminar. Posteriormente, la persona necesita el ADN, por eso el mentoring aquí es fundamental, conocer la iglesia, su visión, su misión, sus valores, o sea, ¿por qué me quedo en esta iglesia y no ando como judío errante de iglesia en iglesia como pasa hoy en día? Que apenas algo no me gusta, me voy para otra iglesia. No, ¿por qué yo estoy en esta iglesia? ¿Qué es lo que me retiene en esta iglesia? Y una vez que estoy ahí, en esa mentoría, soy disparado al mentoring, porque el mentoring lo que hace es no tocar lo que Dios ha puesto, sino solamente facilitar para que las personas lo saquen. No puedo inventar el futuro de la persona, no puedo inventar su puesto en la iglesia, no puedo inventar nada. La persona tiene que conocer sus talentos y dones e integrarse al servicio de la iglesia. Por eso estamos hablando de mentoring y el coaching, que es un excelente empoderador de dones y talentos, para que aquella persona se convierta en un verdadero discípulo. Si seguimos creyendo que un discípulo es el que se sabe la Biblia al revés y al derecho, no vamos a llegar a ningún lado, porque no tiene que ver nada con un estudio bíblico, sino con un estilo de vida y con el desarrollo de la vida cristiana. Así es que es importante entender las 4 M del mentoring: modelo, motivación, monitoreo, multiplicación, que es algo que se transfiere, ¿verdad? Un modelo que se transfiere de persona a persona y se podrá transmitir de generación en generación como un ADN. También todos los involucrados en un proceso de mentoría deben estar realmente animados, empoderados para su transformación. Por eso es que tenemos la motivación. La gente debe estar realmente motivada. Y luego debe ser monitoreada, porque todos debemos rendir cuentas. Entonces, más allá del control, el monitoreo lo que permite es verificar que estamos siendo efectivos y que la persona está teniendo un aprendizaje individual y colectivo y transformacional. Y por último, el modelo es transmitido como un ADN que se multiplica en todos los ámbitos de la iglesia y tenemos que salir hacia la familia, ¿verdad? Eso es fundamental para cualquier iglesia. Y cuando hablamos de coaching, entonces, es enfocarse en la persona. ¿En cuál persona? En la que tiene que o debe de estar siendo en Dios o delante de Dios. Ese es el enfoque. ¿Cuál es la persona que Dios quiere que esté siendo? No me interesa la persona que eres ahora, no me importa. En este momento no son importantes tus fallas, tus pecados, tus errores, lo que está pasando en tu vida. Es cómo es la persona. Porque la fe, dice la Escritura, es estar seguro de lo que yo espero. Y lo que yo espero es ser la persona que Dios quiere que yo sea, no la que soy. Entonces, la fe es estar seguro de lo que yo espero, estar convencido de que ya tengo lo que Dios ha planificado. Pero para tomar a la tierra, para llegar a la tierra prometida hay que tomarla. No me la dan de gratis. Y ese es el esfuerzo que hay en la lucha entre el coach y el coachee que llamamos, ¿verdad? Que es el hecho de que ese coachee logre ir desarrollándose en lo que Dios quiere que llegue a ser. Entonces, en el coaching la persona tiene que reconocer el punto donde está ahora y entender cuál es la brecha que hay entre ese punto y donde Dios quiere que esté. ¿Para qué? Para luego descubrir todos los recursos que Dios le ha otorgado y todas las opciones que Dios le está poniendo delante de sus ojos, porque no las ve. Dios siempre está poniendo más de una opción. Y es el libre albedrío lo que me hace elegir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces uno ministerialmente tiene varias opciones. ¿Cuál es la mejor? ¿Por dónde voy a optar? Entonces va a descubrir todos los recursos y hay una de las opciones que le está saliendo, que es donde puede poner en práctica todo lo que Dios le ha dado. Muchas veces no es un asunto de dinero, sino de felicidad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en un trabajo
resulta que hay un lugar de trabajo que me ofrece la posibilidad de poner todo lo que yo soy, mientras que otro me limita y me da más dinero. Entonces, no me va a hacer tan feliz aunque tenga más dinero. Y son cosas que Dios me ayuda a pesar. Y Pastor, sí, adelante. usted ha hablado de la brecha de insatisfacción. Si no hay brecha de insatisfacción, y llamémoslo conformismo, que es un problema muy genérico, ¿cierto? En que Ujú, muchas personas o tal vez no crecen más porque se conformaron con lo que tienen, y tal ujú, vez ese es el mayor problema que podemos tener los latinos, ¿no? Disfrazado de ujú. pereza, ¿cierto? Sí. Eh, eh, pero ante eso no se puede hacer nada. Aquí yo veo que la persona tiene que reconocer que está insatisfecha, Ujú. llámese en su matrimonio, llámese en su hogar, llámese en su liderazgo, para poder buscar ayuda, ¿cierto? Digamos, Correcto. Dios ha provisto, usted dijo, las herramientas, pero si estamos conformes con la vida que llevamos, porque pues ni buscamos a Dios tampoco, ¿no? Y se aplica para esto. Ujú. Correcto. Lo que sucede es que cada vez que Dios se revela a nosotros, siempre Dios se revela con un desafío. Y yo creo que el cristiano que no está siendo desafiado en este momento, especialmente en este momento donde muchos se han ido de las iglesias, donde están desanimados, el cristiano que no puede sentir el desafío de Dios en este momento está dormido, ¿verdad? Y está como las 5 vírgenes, dormidas Sí. totalmente, ¿verdad? Con sus lámparas vacías, y solo el tener la lámpara vacía debería ser una brecha de insatisfacción, porque no hay nada más horrible que vivir una vida cristiana con la lámpara vacía. Entonces, Sí. porque la naturaleza del ser humano que está sano emocional y mentalmente. O sea, yo diría que una persona que vive un conformismo, que ya no le importa nada, lo que requiere no es coaching y mentoring, sino otra disciplina que se llama terapia, ¿verdad? Necesita posiblemente un psiquiatra, un psicólogo, un consejero, alguien que le ayude porque no está bien. O sea, una persona que está sana emocionalmente, sana mentalmente, siempre tiene metas, siempre tiene sueños, no importa la edad. Yo Mm. tengo 60 años y tengo más metas que muchos jóvenes de 20, ¿verdad? Y no sé si Dios me va a dar el tiempo para alcanzarlas, pero lo más importante es que esas metas son un ancla. ¿Cuál es el problema de muchas personas que tienen un ancla, como las de los barcos, pero está ahí atrás? Entonces, cuando tratan de avanzar, no pueden porque esa ancla los tiene atados al pasado. Por eso necesitan terapia. Cuando el ancla se suelta, se quedan con el ancla en la mano y no saben para dónde ir. Es donde necesitan coaching y mentoring para tirar el ancla lo más lejos posible, y que en vez de que los detenga, más bien sea un medio para irse alando hacia el futuro, hacia donde está el ancla clavada. Eso es el mentoring y el coaching, un ancla en el futuro que yo pongo para poder llegar donde quiero estar. Para Por eso proyectarlo, claro. por eso es que la última parte del proceso de coaching es precisamente establecer una meta clara. Puede ser sobre bajar de peso, sobre cambiar de trabajo, hacer un emprendimiento, aprender un nuevo idioma, tomar una nueva carrera, o entrar a un ministerio, plantar una iglesia, etcétera, ¿verdad? Es una meta que ya tiene que hacerla clara, ya no es un sueño, no es una visión soñada, sino una visión pensada que la tiene que hacer, y con esa visión pensada, entonces hacer un plan para llegar hasta esa meta. Por lo tanto, tiene que calendarizar y poner tareas, y eso no se lo va a hacer el coach por la persona. El coach le enseña cómo hacerlo y cómo va a caminar en ese plan. Podría ser que lo acompañe si la persona quiere, o sea, el convenio lo implica, o bien podría ser una red de apoyo, ¿verdad? Con su familia, sus amigos, sus hermanos, para que le ayuden a alcanzar su meta. Pero eso prácticamente es el coaching. Así que yo, con todo respeto, puedo terminar con esto. Un estudio bíblico brinda conocimiento, meterse a estudiar la Biblia de manera profesional brinda conocimiento, pero
no es capaz de llevar a una persona a donde necesita estar, porque ese es un conocimiento general. Las personas necesitan un acompañamiento siempre para crecer y avanzar en una forma específica a donde Dios desea que estén. El Eso sería mentor, lo que usted, quería. ahí con lo que usted está diciendo es, todos necesitamos siempre un mentor, alguien que ya haya estado donde queremos ir, por decirlo así, o que nos pueda guiar. Como usted dice, el coaching es llevar. Me gustó esa Ajá, traducción. ok. Aquí hay, Llevar, ¿cierto? sí, aquí hay un detalle de liderazgo que es un, digamos, como un tip que yo le daría a un pastor, ¿verdad? Realmente nosotros en la vida, y si usted analiza su propia vida, se dará cuenta que usted ha tenido varios mentores. De hecho, hay Ujú. como 9 tipos de mentor diferentes. Hay mentores que yo tengo que nunca los he conocido. De hecho, yo me leí cantidad de libros de Charles Swindoll y la primera vez que vine a California, yo dije, tengo que ir a conocer la iglesia donde él está, ¿verdad? Porque en ese tiempo estaba vivo y era una persona que había impactado mi vida con sus libros. Realmente fue un mentor para mí. Entonces, hay muchos tipos de mentores. Ahí es donde el coaching es muy útil, porque si el pastor es un coach y está en esa interacción con su coachee, por decirlo así, con esa persona que está coacheando, podría ser que dentro de ese plan de acción necesite varios mentores. Por ejemplo, si yo tengo un discípulo o una persona que estoy haciéndole coaching y me doy cuenta que dentro de su plan de acción necesita mejorar su sistema de administración de las finanzas. Pareciera que es una gran debilidad en su vida. Podría ser una gran persona en la obra de Dios, pero tiene problemas con la administración de sus finanzas. Entonces podría ser que dentro del plan de coaching sea buscar un mentor, una persona que le pueda ayudar. Hay muchas personas que tienen mucha capacidad para administrar. Entonces una persona que lo acompañe a mejorar sus finanzas, su administración de finanzas. Pero eso nace dentro del proyecto de coaching, porque en el coaching estamos viendo toda su hacer. Puede ser que requiera de una persona que le acompañe en la oración, que le enseñe a orar, porque no, o sea, no significa que yo siempre voy a ser mentor y coach, sino que a veces cuando ya uno aprende el coaching, entonces posiblemente dentro de ese proceso de coaching la persona va descubriendo y va tomando decisiones para buscar mentores. O bien, que es algo muy útil, pero ya un poquito más avanzado, es cuando aprovechamos el coaching de manera grupal, no individual. Entonces, cuando tenemos un grupo eh, en, en coaching, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo sigo siendo la persona que no tiene respuestas. Como todo coach no tiene respuestas, solo preguntas. Pero al hacer preguntas, estoy sacando los conocimientos, la sabiduría, todo lo que tienen el grupo. Y entonces los estoy convirtiendo sin que se den cuenta en mentores. Y comienzan a mentorizarse unos a otros con mis preguntas de coaching. Y estoy construyendo una mentoría grupal que es prácticamente el planteamiento que inclusive estamos haciendo en muchas empresas, ¿verdad? Y que ha dado excelente resultado para que los equipos de trabajo con un líder coach puedan generar una mentoría de pares y crecer como equipo, ¿verdad? Pero ya, pues son procesos un poquito más avanzados. Aquí estamos hablando tal vez de un acompañamiento más individualizado, que es Más lo más común. personalizado, claro. Sí. Definitivamente todo pastor debería tener este tipo de habilidad, ¿no? De ser coaching, Ujú. de tener mentoring and coaching, definitivamente para poder orientar a los hombres, ¿no? De una congregación, de Correcto. cómo alcanzar su potencial, ¿cierto? De llegar a ese Sí, punto, ¿no? Porque correcto. aquí usted dijo, pastor, se aplica en cualquier área, aún como esposos, aún como padres, aún como empleados, aún Ujú. como pues, siervos dentro de la obra, ¿no? En cualquier área necesitamos potenciar, ¿no? Lo que ya Dios nos Así dio. es. Así es. Y sí, yo creo que todo pastor, todo líder cristiano debería incursionar en estas dos disciplinas, sea de una manera formal o no formal,
Si lo hace formalmente, sí evaluar las diferentes escuelas, porque bueno, desgraciadamente hoy se ha desvirtuado, como lo dije al principio, y no todo lo que brilla es oro. Y muy pocas escuelas hoy en día están mezclando el mentoring con el coaching. Algunos están muy enfocados solo en el coaching y unas pocas en el mentoring, ¿verdad? Pero cuando se puede mezclar es muy, muy, muy útil en el liderazgo. muy bien, el Esto es lo tiempo que se nos ha quería ido. compartir, sí. Creo que esto ha sido como un abrebocas para mostrarnos un mundo. Esto me hace recordar de la parábola de los talentos, ¿cierto, pastor? Así En que es. el Señor a todos nos dejó dones, a unos menos que a otros, pero lo más importante es no enterrarlos, No enterrarlo. no ocultarlos. Usted ahorita hablaba de revelarlos, de sacar a la luz, Alguien, eso, ¿cierto? alguien tiene que sacar eso que está ahí. Y es dura la reprensión del Señor cuando a ese siervo a quien le dio los dones para que los trabajara, no lo hizo, llámelo por pereza, llámelo por miedo, usted habló del miedo, del miedo a no usarlo, pero Dios está esperando que saquemos y los pongamos por obra, ¿no? A producirlos, bien sea en nuestro hogar, nuestra familia, nuestra área de influencia, lo que usted dijo al principio. Todos tenemos un área de influencia, ¿no, pastor? Ujú. Y sí, ahí estamos. Creo que tenemos que ir buscando cada uno de los líderes cristianos también nuestro propio dónde debemos estar, porque nosotros estamos también en esa gran necesidad de dónde debemos estar, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y a veces tenemos que ir adelante en ese sentido para poder ayudar a otros a llegar donde Dios quiere que estén. Y es una dinámica increíble. El reino de los cielos es dinámico, no es, no está basado en la pereza, el conformismo. Claro. De hecho, el universo es dinámico, ¿verdad? Porque Dios ha hecho el universo dinámico, el microcosmos, cuando vemos todos los microbios, los seres pequeños que a veces ni nos damos cuenta, es una dinámica increíble. Dios es totalmente dinámico, la iglesia es dinámica, nuestro cuerpo es dinámico si estamos sanos, si estamos sanos. Entonces, una característica de la sanidad es no el activismo, sino el ser dinámicos con propósito, ¿verdad? Porque el activismo es tener actividades sin propósito, nada más por llenar el tiempo, pero la dinámica de Dios siempre tiene propósitos muy, muy definidos y claros. Amén, amén. Está muy bien. Ha sido el pastor Adrián Rojas quien desde California nos ha estado brindando esta charla que ha sido muy edificante. Coaching and mentoring. Pastor Adrián, muchas gracias. ¿Dónde Y lo pueden ubicar usted? ¿Usted tiene más recursos, su página web? No sé si puede sí, quitarla o mostrarla ahí. sí. Bueno, sí, voy a devolverme a la primera. Mm. Ahí aparece la dirección es líder, o sea, líder en inglés, leader.online. Ese es el sitio web. Y también por WhatsApp, el número es, bueno, el 1-310-293-2057. Ese es el WhatsApp que me podrían contactar por ahí. Bueno, si hay personas interesadas en crecer en estas áreas, en estas disciplinas de mentoring, pues ahí está la página web y el contacto del pastor Adrián Rojas. Muchas gracias, pastor, nuevamente por habernos Gracias, Rosenberg. compartido. Ha sido muy edificante y bueno, les invito a las personas a que compartan este video. Habrán otros que quieren conocer más de esto y yo sé que charlas como esta no se consiguen tan fácil en el internet. Suscríbase a este canal y recomiéndelo. Hasta aquí nos ha acompañado Rosenberg Polanía. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.